En esta ocasión vamos a ver el tema de fórmulas en Excel. Bien, como ya habíamos visto anteriormente, Excel maneja diferentes operaciones y las operaciones se hacen a través de las referencias de celda, es decir, a través del nombre de cada celda, que como sabemos el nombre se compone a través del nombre de la columna y el nombre de la fila. Para insertar una fórmula, la forma más sencilla, colocamos el signo de igual, colocamos la referencia de la celda, por ejemplo, aquí voy a hacer A3 más B3, vamos a ponerle más C3. Ok, bien, aquí hay un problema debido al formato de la celda, que es una cuestión que vamos a ver después. Bien, ahí lo tenemos. Y habíamos visto también en el video anterior que si cambio un dato, se actualiza la fórmula. Bien, el indicador de celda tiene diferentes funciones. Básicamente tiene tres funciones: copiar, mover y rellenar. Bien, en este caso, cuando copiamos una fórmula, vamos a tomarlo de aquí, de esta esquina inferior, donde está el puntito del indicador de celda, y vamos a mantener presionado el botón izquierdo del mouse y vamos a arrastrar hacia abajo. De esta forma la fórmula se copia, y cada vez que se copia, ¿sí?, se copia con la referencia adecuada. Como vemos, solamente hice la de A3, la de la línea 3, y una vez que se copia la línea 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se actualizó el número de línea. Si la copio hacia los lados, por ejemplo, la voy a copiar aquí hacia este lado, veo que las referencias de columna se actualizaron. Era ABC y cambió a BCD. Se actualiza que tantas veces se mueva la celda. ¿Qué pasa si lo copio a otras posiciones? Por ejemplo, voy a copiarlo de aquí y lo voy a saltar hasta acá. Lo pego. Me da 0. ¿Por qué? Porque como vemos las referencias son EFG. Si yo pusiera valores aquí, ¿sí?, empezaría a hacer las operaciones. Como vemos, se actualiza de acuerdo al movimiento con referente al original. Tantas filas, tantas columnas se mueva o la copia, pues ya aparecerá o se actualizará. Pero bueno, en algunas ocasiones no vamos a querer que ocurra esto. Supongamos que en este caso quiero que todas estas celdas de aquí se multipliquen por esta de aquí. Bien, dentro de Excel tenemos dos clases de referencia: referencia relativa y referencia absoluta. En este caso tenemos una referencia relativa, supongamos que es C3. Ahí está, esta es mi referencia relativa. ¿Por qué motivo? Porque esta referencia puede cambiar. Ahora voy a querer generar también una referencia absoluta. Quiero que todas mis fórmulas que yo copie aquí, todos estos valores se copien por este solo. Para no tener que escribirlo todo, voy a poner el por, y lo que voy a hacer es agregar un signo de pesos a mi referencia para indicar que quiero que esa referencia sea fija, que jamás se actualice. Entonces voy a agregar signo de pesos, B, signo de pesos 1. Ahí está. Bien, pues copio la fórmula y ahí está. Veo la fórmula aquí en mi barra de fórmula. Recordemos que la barra de fórmula es donde yo puedo ver el contenido real de todas mis celdas. Bien, como vemos, todas las referencias comenzaron con la letra C, cambiaron, mientras que las referencias que teníamos hacia B1 se mantienen fijas.
debido al signo de pesos que he colocado. Bien, ahora bien, hay una fórmula más de hacer fórmulas. Voy a borrar estos dos de aquí. Bien, se trata de asignar nombres. Voy a seleccionar la columna A y voy a indicarle que mi columna A en este momento, haciendo clic aquí en la casilla de nombre, le voy a asignar a todo este conjunto de datos, le voy a llamar que se llama dato 1. Voy a seleccionar la columna B y le voy a decir que todo este conjunto de datos se va a llamar dato 2. Voy a seleccionar la columna C y le voy a decir que se llama dato 3. Y este de aquí la voy a llamar resultado. ¿De qué me sirve esto de asignar nombres? Aparte de que me permite indicarle, aquí falta dato 2. Ya. Aparte de que permite asignarle nombres a rangos de celdas y seleccionarlas de forma rápida, me va a permitir ahorrar memoria y espacio de almacenamiento en mi hoja de cálculo. Ya no voy a necesitar de especificar las celdas. Le voy a decir que va a ser dato 1. Esto es igual a dato 1 más dato 2 más dato 3. Y vemos, produce el mismo resultado. Copio y vemos de que ahora todas las fórmulas dicen dato 1, dato 2, dato 3. ¿Qué beneficios tengo de hacerlo de esta forma? Obtengo muchos beneficios. El primer beneficio, mis fórmulas son más entendibles, son más comprensibles debido a que le coloco nombre a las celdas. Ya no es en base a una referencia, sino en base a un nombre del dato. Resulta fácil entender cómo funciona la fórmula, qué es lo que quiero hacer y cómo realizo la operación. Ahora, el otro beneficio y el más importante es que esta forma ahorra memoria. Es especialmente útil hacerlo de esta forma cuando tenemos una hoja de cálculo con una gran cantidad de datos en un equipo con poca memoria RAM. Esto permitirá que se haga un uso más eficiente y el archivo de Excel pese menos, tanto en disco como en almacenamiento. Es una forma resumida. Bien. Ahora bien, algunas operaciones serían muy largas de realizar. Imagínense sumar, por ejemplo, todos estos o cualquiera de estos. Ya sea por referencia o por fórmula, sería muy complicado hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una función. Las funciones se insertan a través de aquí, de insertar función, de fx, o en insertar, ¿sí? Perdón, ya no aparece aquí. Perdón, es aquí en fórmulas, ¿sí? Aquí están agrupadas por categorías. Si tenemos la versión en español de Excel, pues obviamente las funciones van a aparecer en español. Si tenemos la función en inglés, pues las funciones van a aparecer en inglés. Por ejemplo, yo quiero sumar estos datos de aquí. Entonces le voy a decir que esto es igual a suma de
necesita un primer dato, en este caso A3. Voy a colocar 2 puntos para indicarle que voy a introducir un rango. Es decir, A3 es mi celda inicial con la cual voy a marcar los datos. Y le voy a decir que va a sumar todas las celdas que estén desde A3 hasta A10. Estos valores que nosotros le estamos pasando se denominan parámetros. Bien. Entonces, celda de inicio, celda de final y listo. Es mejor que si yo le diera suma de A1, A2, de A3, A4, 5, 6 y así sucesivamente. Hay funciones que necesitan una cierta cantidad de datos en un orden específico. Bien, las funciones están agrupadas en financieras. Todos los que tienen que ver con funciones financieras, por ejemplo, cupones, que es para el cálculo de CETES, ¿dónde está? Aquí está. Amortizaciones, impuestos, cambios de moneda, cálculo de rendimiento. Las lógicas, ubicados obviamente funciones lógicas, lo que son las de texto para buscar, concatenar, extraer texto de una palabra u otra. Las de fecha y hora para extraer de una fecha el año, el día laborable, etc. Y matemáticas y trigonométricas, que es pues obviamente la más extensa. Si conocemos la función, no necesitamos el menú. Por ejemplo, yo sé que para calcular el promedio la función se llama promedio. Como vemos ya está ahí y le digo que va a ser desde B3 hasta B10. Ahí está, y calcula el promedio. Bien. Entonces, esto es en cuanto a lo que son las fórmulas, algo de lo que son las funciones en Excel. De ahí solamente será pues utilizar la función que le corresponda o que la que necesitemos. Bien. ¿Qué tantas funciones dispone? Dispone una gran cantidad de funciones, la verdad. Estamos hablando de más de 200 funciones que tiene para estadística, igual para ingeniería, para lo que son cubos de datos, porque también maneja alguna cuestión de inteligencia artificial. Bien, entonces esto es fórmulas y funciones en Excel. Espero que les sirva, espero que sea de utilidad. Traten de aprovechar esto de las fórmulas basadas en nombres de rangos. Es muy útil, es muy bueno utilizarlo y es muy eficiente. Bueno, es todo por el momento. Continuaremos después con algunos otros videos acerca de Excel.